Martes 4 de junio, 9:02 de la mañana, en un nuevo capítulo de Clave Morse, post cuenta pública, post IMASEC de ayer que nos dejó, nos dio un respiro, ¿no es cierto? El viernes además tenemos cifras de inflación. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, ¿y tú? Bien, contento. Con este clima extraño, ¿no es cierto? Que no sabemos si viene el ciclón, si no viene el ciclón, pero como sea, a mí me encanta el otoño y la primavera, debo reconocerlo. Dicen que viene fuerte en el sur y acá en RM parece que para el fin de semana o para la próxima semana, es lo que escuché. Sin ser meteorólogo. Sí, claro, sí. Hay opiniones divididas entre los meteorólogos, pero bueno, de que está cargado, el aire está cargado. Y lo que sí es seguro 100% es que hemos tenido mucha más lluvia, por lo menos que el año pasado. De hecho, tenemos creo que 130 ml de agua caída hasta a la fecha versus ponle que 30 que teníamos el año pasado. Puede que me equivoque en las cifras, pero eran más o menos en esa índole. Así que vamos súper bien con el déficit de agua que hemos tenido históricamente en los últimos varios años de corrido. Buenísimo. Bueno, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @Radio La Clave, en X, en Instagram la misma, seguirnos en YouTube, en la 92.9 y revivir además todos los episodios en Spotify. También tenemos en el estudio a Zdenka Estudillo, directora de Sistema B, quien es nuestra conductora especializada en el tema de sostenibilidad, que es más fuerte en el segundo bloque. Zdenka, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. Bienvenida. Y a nuestra entrevistada ya la vamos a presentar, ¿no es cierto? Lueguito que primero vamos a hacer una revisión de las cifras y entre medio de las cifras, los titulares, les voy a hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Ya? Pero vamos con las cifras primero, Felipe. Ya. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Daniel, y todos nuestros auditores, las cifras importantes del día son la UEF 37.463, el euro 980, el cobre $4,56 la libra y el dólar, que el dólar peso, un precio que afecta a la gente, que todo el mundo está súper interesado, 902. Es importante decir que había tenido una caída de 17 pesos en los últimos días y ahora se volvió a regularizar, digamos, muy producto del IMASEC, que fue anunciado hace pocos días con un crecimiento sobre las expectativas. Así que tenemos un dólar a 902 y también impulsado por el precio del cobre, que subió 0,71% a 4, ahora creo que está a 4,56, pero estuvo a 4,67, así que... O sea, estamos volviendo a lo que como hace 2 semanas, ¿te acuerdas que estaba ahí entre los 800 y tanto, 900? Así es, volvimos a estar en la derecha de los 900, ¿ya? Comparado con los 1000 que estuvimos hace 2 meses y los últimos casi 10 meses. Así es. Bueno, la pregunta que les quería hacer es, lo conversamos ayer, pero me gustaría saber la opinión de usted, Felipe Zdenka, hace unos minutos brevemente, de la cuenta pública, o el análisis, la opinión que les deja, qué sabor les deja la cuenta pública. Obvio. ¿Quieres contestar tú? Dale, Felipe, por favor. Yo tengo... yo no escuché lo que... Me tocó estar de viaje y volví ayer en la noche, así que no pude escuchar el programa ayer. Ahí te voy a preguntar, o sea, lo voy a revivir después por Spotify porque me interesa mucho ahí conocer la opinión tuya, Daniel, y el resto. Opinión personal de la cuenta pública... hay cosas que me gustaron, cosas que no tanto. Esa es la verdad, o sea, como que de todo un poco. No me gustó lo del aborto. No soy una persona como particularmente apegada a valores tan estrictos como algunos sectores acá, pero creo que no da lugar mencionarlo ayer solamente para seguir crispando un escenario que ya está polarizado, y en política, cuando la cosa está polarizada, no avanza el país. Claro. Cuando hay un parlamento que está dividido, cuando se truncan las ideas de un lado para otro, creo que al final el país pierde. O sea, de hecho, cada vez que Boric o el oficialismo, o el presidente Boric o el oficialismo salen a decir la derecha, y la derecha sale a decir la izquierda, al final la gente es la que pierde. Entonces creo que es como un loop defectuoso que no le hace bien a nadie, que creo que tenemos que ser más que eso, si queremos ser un país serio, crecer. Así que eso no me gustó. Sí me gustó, por ejemplo, cuando habló de los Juegos Olímpicos, como fortaleciendo el deporte, que es algo que yo por lo menos considero que es muy importante, que queremos tener mucho más deporte en nuestro país, en los colegios, etcétera. Sí me gustó que haya reconocido, por ejemplo, que la reconstrucción en Valparaíso no lo deja conforme. Como que me gusta eso de este presidente, que tiene autocrítica como real. Sí, es verdad.
Y también a ratos me quedé con la sensación de que era como... Estamos hablando de Chile porque era demasiado lindo algunas cosas. Así como que en economía dijo que ya superamos la inflación, que volvimos a crecer, que estamos construyendo no sé cuántas brotes verdes. Miles de viviendas. Claro, brotes verdes que vamos a ser la potencia en litio. Y sonaba tan lindo que de repente uno dice, chuta, en verdad Chile es un país que en verdad está inseguro en este minuto, hay muchas cosas por mejorar. Así que nada, obviamente desearle todo el ánimo ahí al oficialismo, que les vaya bien en lo que queda, porque es lo que le conviene a todo el país. Pero esas son mis sensaciones con la cuenta pública, Daniel, en general. Súper. Esa es la opinión de Felipe Reyes, @Reyes. No, ¿cómo es? Es el Reyes de la Vida. Reyes de la Vida, yo te sigo, ¿eh? Está muy entretenido. Grande, Daniel. Ese Instagram sobre inteligencia artificial. Está buenísimo, yo también, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Después que lo dijiste, te seguí. Tenca. Ojalá que le guste. Mira, yo más allá de que si la cuenta estuvo buena, mala, que también opino que es interesante las distintas percepciones que tiene después el mundo mediático, porque nos quedamos con cosas muy sesgadas de muchos anuncios que se hacen, que uno puede estar de acuerdo, no, pero son muchos de alto nivel también. Sí. Entonces, aquí mi reflexión tiene que ver en cómo nosotros logramos estar unidos, básicamente, ante un país que necesita que más que haya posturas o lados o polos, necesitamos construir juntos. Yo creo que nosotros acabamos de estar en el encuentro, tú participaste. Quiero preguntar después. Sí, no, estuvo buenísimo. Bueno, sí. Pero está mejor que lo diga Daniel después. Pero en el segundo bloque vamos a hablar del encuentro. Bueno, genial, después hablamos, pero quiero justamente comentar eso, porque hoy día lo que necesitamos es que el mundo público, el mundo privado, la opinión pública en general se unan frente a estos desafíos que tenemos como sociedad. Entonces, cuando empezamos a sesgar solamente lo que se habló en términos de que si estamos de acuerdo con el aborto o no, claro, cada uno tiene ahí su opinión, pero hay muchísimas más cosas que se dijo. O sea, ahí es donde yo digo, incluso creo haber escuchado en algún momento una política, fomentar una ley contra el bullying, por ejemplo. No estaba dicho de esa manera, pero meterse en el mundo educativo para poder fortalecer las comunidades educativas. Nada, pero el cri-cri se escuchó hasta Groenlandia. Entonces, es absolutamente como, ¿dónde están realmente las cosas importantes de nuestra sociedad? ¿Dónde queremos poner los focos? ¿Queremos poner los focos en la división o queremos poner los focos en esas cosas que realmente nos permiten tener una mejor sociedad, un mejor país, un mejor planeta? Eso es mi análisis, más allá de qué es lo importante hoy día, de lo que dijo el presidente o no, es cuánto nosotros como ciudadanos estamos dispuestos a contribuir para que este realmente sea un mejor país para vivir. Yo creo que por ahí debería estar siempre nuestro análisis. Y que los medios también ayuden en eso. Sí, súper. De hecho, ahí muy cortito, que me siento súper identificado con lo que dice acá. Y yo creo que un mensaje para los políticos, que cuando hablan de derecha, izquierda, la culpa fue de la derecha, la culpa fue de la izquierda. Yo creo que el común de la gente, hay gente que sí, que le encanta ese mundo, la gente más extrema sobre todo, o que es más militante. Pero hay un grueso del país que no está ni ahí, ni con la derecha ni con la izquierda. Hay gente que quiere que el país crezca nomás, y que lleguemos a acuerdos, y que haya mejores políticas públicas, que la gente más vulnerable tenga mejores oportunidades. Le da lo mismo si la culpa fue de la izquierda, fue de derecha. Yo me identifico en ese espectro. Gente que no está ni ahí con esos extremos, con ese baile, ese como péndulo de un lado para otro, y ese como golpe, ese como ring de golpe a golpe. Deberíamos ojalá ser un país que supere esa como tontera de estar siempre viendo como la paja en el ojo ajeno, y ojalá pensar en realmente el bien común. La mayoría de la gente finalmente opina de una forma mucho más moderada. O sea, de hecho, los dos fracasos por lograr una nueva constitución lo demuestran. Exactamente, por ejemplo. Esa es una tremenda... Bueno, por eso, básicamente, ya lo hablamos harto, pero básicamente la cuenta pública, yo creo, fue más comunicacional que cuenta pública. ¿Ah? Pero bueno, es un tema que vamos a estar conversando el resto de la semana, que va a tener varios efectos. No sé si tanto efectos en el tema económico, quizás en otro efecto más político, más valórico, más de conversación, sí. Vámonos a dos titulares antes de nuestra entrevista, rápidamente. ¿Titulares? Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Morosidad
bancaria empresarial alcanza récord histórico mientras cede en consumo y vivienda. La morosidad mayor a 90 días en la cartera comercial de la banca alcanzó en abril un récord de 2,4%, el nivel más alto registrado desde enero del 2009 según cifras de la CMF. A pesar de que la morosidad en consumo y vivienda ha mostrado una tendencia a la baja, en los últimos meses la morosidad total en colocaciones bancarias llegó a 2,26% en abril, una nota que trae la tercera bastante interesante sobre lo que es la morosidad. Sí, muy interesante, Daniel. Aparte que desde enero de 2009 que no se veían estas cifras tan altas, así que es un tema a tomar atención, de todas maneras. Tianqi reitera críticas al acuerdo de SQM-Codelco y cuestiona su validez. Sigue esta serie, ¿no es cierto? La empresa china Tianqi, accionista de SQM, con el 22,16%, expresó nuevamente su desacuerdo con el reciente acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta 2060. La empresa china insiste en que el acuerdo no es definitivo ni válido hasta ser aprobado por una junta de accionistas, algo que la CMF ha solicitado a SQM responder antes del 3 de junio. Tianqi subraya que el acuerdo debe cumplir con todas las formalidades legales y respetar los derechos de los accionistas minoritarios, afirmando que recurrirá a todas las instancias legales necesarias para asegurar esto. El presidente Boric lo destacó en la cuenta pública. Dijo que Chile, con esta asociación, va a tener el control de la fuente de producción de litio más grande del planeta. Tal cual, tal cual. ¿Ah? Bueno, vamos a nuestra entrevista entonces. Estamos en el estudio de Clave Morse, de Radio La Clave, con Marta Meneses. Que todo esto estamos cumpliendo 10 años, se me había olvidado decirlo al principio. Muy bien. Ya como radio, así que felicitaciones, para que sepan, entonces, para que lo difundan, estamos cumpliendo 10 años. Bien. Buen número, 10. Lindo. ¿Cierto? Sí. 2 lustros. Bueno, estamos con el estudio con Marta Meneses, gerente del área laboral de auditeris.com. Marta, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Marta. Hola, Marta. Marta, vamos a hablar del sueldo mínimo, ¿no es cierto? Que empieza, este nuevo sueldo mínimo de 500.000 pesos empieza a regir desde el 1 de julio, o sea, en menos de un mes, ¿no es cierto? Un montón de empresas van a tener que cumplir con este monto que se suma además a otros temas como el tema de las 40 horas, ¿no es cierto? Y a una serie de temas que tienen que ver con ciertos temas que van a cambiar principalmente en las pymes. Pero antes de hacerte la primera pregunta, cuéntanos un poco a qué se dedica Auditeris. Bueno, Auditeris es una empresa consultora en donde prestamos servicios de contabilidad tributaria, servicios laborales y asesoramos a todo tipo de empresas en el cumplimiento legal y también en la asesoría de todo lo que tiene que ver con la parte financiera de las empresas. Los asesoramos ahí, los apoyamos para precisamente tomar decisiones en este tipo de leyes y cosas que van saliendo que sobre todo las pymes ahí necesitan harto apoyo. Total. A ver, ya, vamos por lo general. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas chilenas al tener que ajustar los sueldos a sus trabajadores, ¿no es cierto? Al mínimo de 500.000 pesos a partir del 1 de julio. Y esto, Marta, y ahí complementando la pregunta, Marta, esto es para decodificarlo para la audiencia, es así. Parte el 1 de julio y ese día no puede haber nadie que reciba menos de 500.000 pesos líquidos en cualquier industria, en cualquier trabajo, en cualquier antigüedad. Exactamente, o sea, entendamos sí que son los trabajadores con jornada ordinaria, completa, ya no los part-time ahí tienen una excepción y es más proporcional. Completa sería no 40 horas, sino que 44 horas hoy día. ¿Ya? Y parte el 1 de julio, los sueldos generalmente se pagan el 31 de julio, por ende todas las personas que tengan un sueldo ahí, el 31 de julio tienen que recibir como sueldo base, eso también es importante comentarlo, es el sueldo base, 500.000 pesos. Ya. No es el sueldo líquido. No, es el sueldo base y sobre el sueldo base se pagan las gratificaciones, colación, moralización y ahí se hacen los descuentos y se llega al sueldo líquido. Ya. ¿Cuánto era? ¿De cuánto subió aquí? ¿Cuál es el salto que se pegó? 460. 460, sí. Oye, Marta, a ver, aquí hay varias cosas que tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Hoy en día el sueldo mínimo es de 570, a partir del 1 de julio va a ser de 500.000, pero en general, ¿cuál es el promedio que hoy en día en Chile existe como sueldo mínimo, la realidad, digamos, independientemente de lo que dice lo legal? Sí, la realidad nos cuenta que en las pymes, que son el 60% de empresas que son la fuerza laboral en Chile, al menos el 60% de esos trabajadores ganan el sueldo mínimo. Por lo tanto, 60. Sí, wow. Un 60% de los trabajadores de las pymes ya ganan el sueldo mínimo, así que la cantidad de trabajadores con ese monto es
harta. No tengo una cifra exacta, pero o sea, la cantidad de sueldos que van a cambiar es esa, es un 60% de las pymes. Exacto, el 60% de los trabajadores de las pymes. Bien. Es una subida, yo pregunto más de desconocimiento, la verdad, pero ¿es una buena subida esta o es un poco más chica a las que estamos acostumbrados o corresponde a lo que a lo que siempre hemos subido, digamos, la gradualidad que hemos tenido? Yo diría que es un poquito mayor de lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Es un poquito más interesante y además cumple con la promesa que hizo el gobierno en la campaña. Él dijo que antes de terminar su gobierno iba a terminar con un sueldo mínimo de 500.000 pesos y está cumpliendo con esa parte, esa es la realidad. Pero Marta, esos 40.000, que en el fondo la diferencia entre lo que tenemos ahora y los 500 que tenemos que llegar, tú dices que es mucho más, un poquito más que lo que ha sido en las alzas anteriores, en los ajustes anteriores. Que hemos estado acostumbrados antes, sí, pasamos de 430 a 460, que fueron 30, ahora son 40, y siempre estábamos acostumbrados a 12, 15, 20 mil pesos, entonces es un poquito más. Lo que pasa es que tiene además esta connotación de llegar a los 500.000, igual tiene una cosa psicológica también, ¿eh? Porque es $500,000 de pesos. Claro. Es $500,000 de pesos. Sí. Y lo otro que hay que comentar, creo yo, Marta, corrígeme tú si estoy bien o no, pero que me parece bien que sea mayor porque también hemos tenido una inflación que no habíamos tenido antes. O sea, totalmente. Chile es natural que sea mayor. Chile es mucho más caro que hace 24 meses, por ejemplo. Exacto. Todos sabemos que hoy día no podemos comprar lo mismo, vamos al supermercado y ya no traemos lo mismo con la misma cantidad de dinero. Absolutamente. Es una realidad. Oye, Marta, ¿cómo esto pega principalmente a las pymes, ¿no es cierto? Porque lo hablábamos antes de que empezara el programa. En general, las grandes compañías, las grandes empresas, ya el sueldo mínimo lo tienen hace rato, digamos, e incluso superan esa cifra. Pero el tema aquí están las pymes, que son un porcentaje importante del empleo, digamos, de la cantidad de empleo. ¿Cómo enfrentan esto? Ahora, han tenido tiempo de prepararse, es verdad, pero también es una subida importante en ciertas pymes. Sí. Bueno, las pymes, sabemos que la espalda financiera de las pymes es muy distinta a la espalda financiera de una gran empresa. Por ende, las pymes hoy día se ven desafiadas, no solo con este aumento del sueldo mínimo, sino que con la rebaja de las 44 horas. Sabemos que en 2 años más tenemos que volver a rebajar 2 horas más y el 2028 vamos a llegar a las 40 horas. Entonces, hoy día las pymes se ven súper desafiadas a poder optimizar su carga financiera, sus deudas, optimizar la planilla de sueldos, repensar las contrataciones, quizás el desafío ahí para las pymes es bien importante. Sí. ¿Ya? Y ellos están hoy día obligados a optimizar recursos. Claro. Eso es lo que tienen que lograr. La CUT en algún momento pidió que el salario mínimo ojalá llegara a 630.000, ¿no es cierto? Antes que termine el gobierno de Boric. Después retrocedió un poco con respecto a esa idea, ¿no es cierto? Pero hoy en día existe la posibilidad de que este sueldo mínimo suba 630.000 o más o menos en esa cifra de los 600.000 de aquí a que termine la presidencia de Gabriel Boric. ¿Están las condiciones para eso? La verdad es que es algo que hay que discutir, porque recién estamos en esta alza. Fue promulgada en mayo del 2023, se anunció la de los 460, la de los 500, entonces recién estamos haciéndole frente a esta alza, sobre todo como comentábamos las pymes. Entonces hay que ver ahí las discusiones, las conversaciones con la CUT, el gobierno, y la verdad es que es un tema a tratar. Oye, pero ojo que esos 600.000 tiene que ver con también porque una cosa es el salario mínimo y otra cosa el salario vital, que tiene que ver con eso, lo que las personas necesitan hoy día para vivir dignamente. Y ahí hay un punto y una discusión que yo siento que no está suficientemente instalada en el tema más político, de cuánto es realmente lo que se requiere una familia de 4 personas, por ejemplo, para vivir. Hoy día con los 500.000 definitivamente no alcanza. Entonces ahí también hay que ponerse un poco en esa discusión de cómo hacemos para incentivar a las pymes, para que sean más eficientes, para generar distintos
tipos de incentivos tributarios, lo que sea, para que efectivamente logremos llegar prontamente, independiente del gobierno de turno que sea, pero prontamente a que las personas, todo ese 60% que hoy día tú dices que está ganando un sueldo mínimo de menos de 500.000 hoy día, que van a llegar a los 500.000, que tengan un sueldo que realmente les permita tener educación, salud y condiciones de alimentación, en fin, dignas para poder vivir como familia. Sí, ahí dentro de los beneficios, las ayudas que ha dado el Estado en relación a estos aumentos salariales que se vienen dando desde el 2023, existe actualmente un subsidio para las pymes. Ya ese subsidio ellos pueden optar a través de la página del Servicio de Impuestos Internos con su clave única y se les entrega un dinero para que ellos puedan un poco hacerle frente a estas alzas de los sueldos. Ya ese es uno de los beneficios que existe. También hartas capacitaciones que ofrece el gobierno para que los empresarios también puedan aprender a optimizar las finanzas, ya porque sabemos que las pymes también tienen una carencia ahí en el tema del control de las finanzas, de las cobranzas, y eso también es un tema para ellos, los flujos, etcétera. Y también dentro del pacto fiscal que también el gobierno anunció hace un tiempo y que lo repitió ahora también en la cuenta pública, vienen algunos temas tributarios de ayuda también a las pymes, sobre todo en la partida de esta, ya que tienen que ver con el monotributo, algunas rebajas de impuestos anuales o el impuesto al valor agregado, que es el impuesto mensual. Ahí vienen algunos anuncios también que están en conversaciones. Tú acabas de mencionar un tema que no es menor, que en el fondo las pymes hoy día no tienen a lo mejor la capacidad ni los conocimientos para ordenar bien sus finanzas, ¿no es cierto? Exacto. O el tema contable. Pero también el Servicio de Impuestos Internos durante los últimos años ha generado una serie de instancias para que todo sea mucho más automático, más digital, más fácil. ¿Realmente la pyme hoy en día le es más fácil llevar la contabilidad en términos generales o no? Lo que pasa es que la parte que ve el Servicio de Impuestos Internos son los tributos, ya los impuestos, pero para llegar a los impuestos se debe generar una contabilidad. Y ahí hay harto todavía por aprender, hay harto todavía para que, a ver, nosotros vemos en auditoría la contabilidad como una herramienta estratégica para la toma de decisiones. Y los números, como decimos, algunos tienen que hablar. Entonces, si yo veo un balance, veo un estado de resultados, el número tiene que ser capaz de decirme hacia dónde voy, cómo voy y qué es lo y cuáles son las estrategias que tengo que abordar para mejorar mis resultados. Eso no lo puede entregar la página del Servicio de Impuestos Internos, eso lo entrega un asesor. Un contador. Un contador, un asesor Qué tributario. increíble el déficit de educación financiera que tenemos a todo nivel, porque a nivel personal y a nivel de empresas, sobre todo las más pequeñas que no han tenido una educación formal, una formación en estos temas. Los empresarios o los emprendedores que están avanzando difícilmente han podido formarse con estos temas un poco más en profundidad, y claramente se nota en ese tema. Es increíble que los negocios no caen porque no funciona el negocio ni porque sea una mala idea, sino porque están mal administrados en ese sentido. Así es. Hay una estadística que es que la mayoría de las pymes por un tema de flujo caja, esa es la razón que mueren, o sea, porque se le acaba la plata. ¿Sí? O sea, hay está lleno de ideas impresionantes que se quedaron sin plata los gestores y por ende no pudieron seguir. En temas contables, yo estoy metido hace tiempo en el mundo pyme y yo creo que la mayoría de las pymes, para qué decir las microempresas, se enredan con los balances a fin de año, con los libros mes a mes, con el pago en PPM, impuestos, valor agregado. Son materias que, tal como dices tú, yo creo que hay un desconocimiento brutal en toda índole de personas sobre materia tributaria, pago de impuestos, contabilidad como tal. De hecho, todos dependemos de contadores, nadie porque nadie entiende mucho esas materias. No, para nada, es increíble, es realmente un déficit. Estamos hablando con Marta Meneses, gerente del área laboral de auditeris.com, sobre esta nueva, en realidad, exigencia, ¿no es cierto?, del sueldo mínimo de 500.000 pesos que empieza a regir del 1 de julio para todas las empresas en el país. Marta, tomando en cuenta que siempre es bueno aumentar el sueldo mínimo en general, ¿no es cierto?, independientemente de las condiciones, ¿no es cierto?, pero siempre va a ser bueno aumentar esto.
¿este tipo de medida podría aumentar o no la informalidad también que estamos, especialmente en las pymes, que hoy en día ha aumentado mucho la informalidad, ¿no es cierto? Y el sueldo mínimo de alguna forma es un estrés también para ciertas pymes y podría aumentar esa informalidad o podría influir en la informalidad. Que ha seguido aumentando, Daniel. Ha seguido aumentando, sí. Y eso es complicado. No sé qué opinas. Sí, o sea, podría aumentar la informalidad porque las pymes tienen que hoy día repensar las contrataciones. Ahora, también entendamos que estamos en un tiempo, en una época en que los trabajadores están súper bien informados. Entonces, cuando les quieren pagar menos del sueldo mínimo, tampoco es tan simple. La informalidad tiene más que ver con el evadir imposiciones y algunas indemnizaciones, con esos temas, no con no pagar el sueldo mínimo. Sí. Los trabajadores en sí están informados, entonces es más difícil que la informalidad crezca por ese lado. Ya en realidad crece por la informalidad, o sea, por el evadir imposiciones. Claro. Pero yo creo que el balance que hay en la vida y con estos temas también, por ejemplo, a mí me parece muy bien el sueldo mínimo, pero claro, tiene que tener gradualidad, porque si uno dice, por ejemplo, 600, lo que dice la CUT, no me acuerdo cuánto era, 630. Ya. Si eso lo lleváis de un día para otro, probablemente miles de pymes no van a poder hacer eso y muchas van a decir, oye, te pago por fuera, aumentando la informalidad, porque no me da para pagarte la movilización, la colación. Entonces, por eso que hay que ser súper estratégico y no llegar porque yo creo que todos quisiéramos que tener un sueldo mínimo más alto, porque obviamente la gente más vulnerable y que más ayuda necesita. Pero claro, ¿cómo lo hacemos para que no rompa como el balance de que las empresas dejen de contratar o dejen de pagar formalmente? Marta, para ir cerrando, ¿qué pasa si en A, B, C, D, E, F motivo, a partir del 1 de julio y del 1 de agosto, ¿no es cierto?, un trabajador ve que tenía el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, ve que no le subieron el sueldo mínimo? ¿Qué tiene que hacer? Eso. Bueno, el trabajador, la entidad fiscalizadora del cumplimiento de la ley laboral es la Dirección del Trabajo. Eso. Ya cualquier trabajador que vea que no le han aumentado su sueldo mínimo tiene la facultad de ir a la Inspección del Trabajo y denunciar a la empresa, y la empresa se hace presente, fiscaliza, cita y también, por supuesto, multa. Ya es la entidad encargada y, digamos, facultada para poner multas a las empresas que no cumplan con la normativa laboral. Y las multas van en relación a la cantidad de trabajadores, el tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadores afectados y el comportamiento inmediatamente anterior. Perfecto. Y las multas correrán desde el agosto, o sea, no hay tiempo así como un perdonazo de como el parte de cortesía, ¿no? Hay, del julio, listo. No hay. Esta ley fue anunciada el año 2023. 2023 fue aprobada, sí. Fue aprobada, entonces había tiempo como había que prepararse. Para prepararse. Que nadie diga que no. Y además que la ley se presume conocida por todos. Claro. Además, sí es. Marta Meneses, gerente del área laboral de auditeris.com, hablando sobre el sueldo mínimo el nuevo sueldo mínimo de 500.000 que empieza a regir del 1 de julio. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Gracias a ustedes. Chao, Marta. Hasta luego.